Muy bien, vamos a hablar hoy de un tema que tuvo que ver con una conferencia de prensa, una más, dada por el señor presidente de la República, y que bueno, sí, tiene la virtud de que es un hombre que sabe manejar bien el marketing. Yo quisiera reflexionar un poco, ¿qué es eso del marketing? ¿Qué esconde esa palabra, verdad? Porque en realidad se habla incluso de marketing político. En realidad, marketing es un conjunto de procedimientos, de estrategias para ganar clientes de una empresa que está en el mercado y quiere maximizar sus ganancias a través de desplazar la competencia. En el término vulgar, no ya en el término técnico, en el término vulgar, cuando uno dice hace marketing y está haciendo algo que de alguna manera está manipulando a la gente para que tenga una opción, que en este caso, en caso de marketing de productos sería una acción de compra, pero el marketing político es una opción de adherir a determinadas ideas. Pero entonces, yo creo que por acá el pueblo uruguayo tiene que saber separar la paja del trigo, tiene que buscar lo que está en el fondo de los planteos y no quedarnos con la superficie. Creo que nos hemos caracterizado por eso y que el pueblo uruguayo tiene una cultura que es capaz de no caer en telarañas muy facilongas, establecidas para que adheramos a determinadas ideas. Nosotros entendemos que acá se ha planteado con bombos y platillos, tratando de dar por buena ya una idea, como que le conviene a la gente y que quien está en contra está fuera de lugar, ni que hablar técnicamente, hablando, ¿no? Con los técnicos que se hablan del asunto, más allá que de los políticos, como que la idea de un tratado de libre comercio es algo formidable para lo que va a beneficiar a la gente en Uruguay. Y yo creo que hay que replantearse eso. ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de los tratados de libre y comercio? O sea, se presenta como un logro, algo que primero de todo está absolutamente en pañales. Se presentan como un logro algo que en realidad es una idea que para mi modo de ver, voy a decir expresamente eso, que hablo a título personal, porque muchas personas, incluso compañeros del Frente, no se expresan de la misma forma que me expreso yo con respecto a este tema. Y yo respeto mucho a todos los compañeros del Frente, pero yo también tengo que reivindicar que trabajé 20 años en la Comisión de Programa del Frente, tengo que reivindicar que en el Congreso del 2013 este tema estuvo en debate y yo fui una de las personas que participó activamente en ese debate. Debo reivindicar que la posición del Frente Amplio sobre los tratados de libre comercio, con la L también incorporada, no me refiero a los tratados de comercio. Tratados de libre comercio, el Frente Amplio tiene, por imperio de lo que se resolvió en ese Congreso, una disposición contraria. Y entonces me van a decir, bueno, pero Tabaré Vázquez promovió uno con China en el 2016, algo así, que después no prosperó. Y bueno, y debo decir que no estuve en acuerdo con eso. Tratados de libre comercio con Estados Unidos tienen además otro tipo de connotaciones que quizás no lo tenga un tratado con China o con la Unión Europea, pero en realidad creo que Uruguay no tiene condiciones ni va a favor de una estrategia de desarrollo positiva para la gente, hacer un tratado de libre comercio con nadie. Voy a explicar por qué.
que es un tratado entonces comercial, que es el Mercosur. El Mercosur es un ámbito en el cual los mercados tienden a integrarse por la vía de que haya complementación productiva, porque obviamente uno se integra con mercados en los que está cerca y no del otro lado del mundo. Porque pues, es un problema de flete, porque yo para producir tengo que también saber... Los barcos no son gratis. Los barcos no son gratis y por ahí también hay negocios. Y hay transnacionales que operan en ese terreno, y hay puertos privatizados que operan en ese terreno. Entonces, por ahí tenemos que ver que cuando se hace un Mercosur, se está planteando una integración productiva en donde nosotros teníamos producciones, Uruguay y Argentina tenían producciones que Brasil necesitaba por un problema hasta climático, y Brasil tenía otras. Por algo acá no se produce café, y por algo en Brasil le cuesta mucho producir productos lácteos. Entonces, por ahí nosotros creemos que potenciamos los dos países a través de un intercambio en donde las materias primas y los productos finales terminados, ya elaborados, van y vienen sin arancel, sin pagar impuestos entre las partes. Eso genera que las producciones en la región tengan una mayor ventaja competitiva y traten de buscar la complementación productiva en todos los factores, todos aquellos puntos en los cuales se tiene que indagar acerca de la conveniencia. Mientras que con otros países, tanto Argentina como Uruguay como Paraguay no tienen el mismo tratamiento, es decir, no le damos a otros países la posibilidad de que ingresen con sus productos finales terminados, elaborados, autos fabricados, electrodomésticos fabricados, no ingresen con arancel cero, es decir, no ingresen sin pagar impuestos. ¿Eso qué le da? Le da ventaja a la producción nacional sobre la producción extranjera. ¿Eso qué le da? Le da posibilidades mayor de generar empleo redituable, empleo que sea digno a nivel de la región y no en el extranjero. Y después buscar en el Mercosur que las desigualdades, que también existen, porque entre desiguales es difícil hacer una integración, y mucho menos entre Uruguay y Estados Unidos, mucho menos entre Uruguay y China, mucho menos. Entonces, entre los desiguales del Mercosur, que son amplias las desigualdades, buscar elementos, y bueno, hay uno que es clave, que en el Mercosur las decisiones se toman por consenso, y por lo tanto vale tanto el voto de Brasil como el voto de Argentina, como el de Uruguay, como el de Paraguay, y no se puede tomar una resolución por 3-1, sino que tiene que tomarse por consenso. Eso ya es un punto que favorece a la igualdad, que tiende por lo menos a la igualdad. Y el Mercosur fue clave para el desarrollo de una industria uruguaya que es potente y la más interesante que hemos tenido en desarrollo, que es la industria láctea. Sin el Mercosur, yo tengo estudios realizados, no voy a ser como el señor Bartesagui, ese pseudo periodista o que tiene estudios, sí, pero que está diciendo que todos los estudios que se realizaron antes sobre tratados de libre comercio con China eran estudios equivocados. Muy fácil. Cuando se planteó el Tratado de Libre Comercio con China, el Ministerio de Industria planteó que había una estimación de pérdida de 40.000 puestos de trabajo. La Cámara de Industrias no se pronunció muy a favor, se pronunció con dudas al respecto. En los que sí siempre están de acuerdo son la Cámara de Comercio. Así como están de acuerdo la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria en plantear rebajar 30% del salario para los nuevos salarios, los nuevos empleos que se tomen fuera del Consejo de Salarios. ¿Cómo en eso están de acuerdo?
Entonces, ¿a quién le conviene un tratado de libre comercio que incorpora la L? La L es más que una letra, es un concepto. Es el concepto de libre mercado llevado al campo de las relaciones internacionales, el comercio internacional, en el cual, bueno, las intervenciones estatales serán el mínimo, todos los productos pueden entrar y salir de un país sin pagar impuestos, todos, el universo de productos, y después se verá si hacemos algunas excepciones sobre el universo de productos. Distinto es el caso de un tratado de comercio en el cual decimos, señores, yo voy a buscar comercializar ustedes más naranjas o carne vacuna o electrodomésticos. Entonces estoy hablando de determinadas cantidades de productos, un número finito de productos, de bienes o servicios que tratamos de ver si podemos incrementar el comercio, y en eso siempre vamos a estar a favor, en eso no hay problema. Lo que no estamos a favor es de que sea el universo de productos los que les quitamos el arancel para que entren al mismo precio que si se produjeran en el país. En eso no estamos de acuerdo, en eso todos los países no están de acuerdo. Nadie hasta ahora ha planteado eso. ¿Cómo viene la mano ahora según vos? Según tu percepción, porque todavía no hay Mi nada hablado. percepción es que esto es una cosa de marketing, que no tiene mayor asidero, que China mismo no va a llevar adelante un acuerdo de esta naturaleza porque va a temer perder buenas referencias en el Mercosur mismo con Brasil y Argentina. Se va a enemistar China con Brasil y Argentina para hacer un tratado con Uruguay, y eso ocurriría. Entonces, a China no le interesa en todo caso que si esto le abre una puerta para entrar de contrabando en el Mercosur, y es de contrabando, porque si Uruguay deja entrar, abre una ventana para que entren al país productos del exterior sin aranceles, y Uruguay los puede trasladar a Argentina y a Brasil, está horadando lo que es el arancel externo común. Está planteando además una cosa que es totalmente imprudente, fuera de lugar, que es una avivada. Está planteando de que Uruguay, bueno, va a seguir cumpliendo todas las normas del Mercosur, que consiste justamente en eso, porque el Mercosur abierto al mundo no tiene sentido. El Mercosur es cierto grado de cerrazón con respecto al mundo, y el mayor grado posible de apertura con respecto a los países de la región. Si yo estoy planteando de que yo me voy a abrir al mundo, a fulano de tal del mundo, a China, o al que sea, y voy a seguir teniendo, y les exijo a mis socios que sigan teniendo una posición cerrada con respecto a esos países, entonces estoy de vivo. Estoy tratando de hacer las cosas en un acuerdo, estoy tratando de que los demás cumplan la parte de ellos y yo no cumplo la parte mía. Es una cosa que solamente en términos de gente muy mediocre puede caber que haya un planteo en ese sentido. A mí me preocupa a quién le beneficia un tratado de libre comercio. Primero, no le beneficia al país, no es la estrategia país. Nuestra estrategia país es buscar, desarrollar, potenciar que nuestras materias primas y las materias primas elaboradas en la región, que no las tengamos nosotros, pero las tienen los socios de la región, del Mercosur, esas materias primas se potencien, se conviertan en productos finales. Exportemos no la carne vacuna, sino que exportemos un alimento preparado en bandejita. Exportemos no la leche, sino el yogur. Exportemos productos que tienen que atrás, mano de obra incorporada. ¿Y si fuera posible el cuero? Entonces por ahí... Y si fuera posible, digo el cuero también. Que exportemos no cuero en bruto, sino que exportemos asientos para autos, cosas así. Entonces, la idea es que al país no le sirve un acuerdo con una potencia internacional que además produce materias primas en gran medida y produce productos finales con mano de obra muy barata incorporada. Sabemos que han incorporado muchísima gente al mercado
al mercado laboral en China, y que eso ha sido muy bueno para el desarrollo de China, pero la mano de obra en China sigue siendo barata. Quiere decir que la competitividad de nuestra mano de obra va a ser menor que la de los chinos. Pero entonces, y para eso, cuando planteamos eso, ¿cuál es la solución? Bajar el salario en Uruguay, bajar el nivel de vida en Uruguay. Hoy ya lo plantearon, no podemos subir el nivel de vida de los chinos. Entonces, por aquí, ¿qué decías? Que hoy ya plantearon, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Antía, planteó ya la rebaja salarial. Sí, por eso yo decía eso, que ya están planteando una rebaja salarial por el lado de la Asociación Rural, planteando que haya un laudo menor al de peón, ayudante de peón. Y entonces tienen... Sí, permitime una, cuando yo estaba en Publicartel, por las cuales nos echaron, ahí había peón de segunda, peón práctico y después recién medio oficial. 3 peones diferentes. Bueno, ahora están planteando, para no bajar el sueldo, para no decir que bajen el sueldo del peón, que haya una categoría inferior al peón. Y ahora están planteando en la Cámara de Industria y en la Cámara de Comercio que para que haya más empleo post pandemia, que bajemos 30% los salarios de los que ingresen ahora. Estamos muy... Pero además, Carlito, como la panacea, ¿no? Descubrieron la pólvora. Hay 200.000 desocupados. Por lo tanto, tenemos que bajar los salarios en 30% para darle trabajo a esos 200.000. ¿Quién generó los 200.000 desocupados? Exactamente. Es por ahí tenemos que ir viendo cuáles son las soluciones de fondo y no tratando de buscar bajar el salario para bajar. Si bajamos el salario, entonces producimos más barato y competimos con el exterior y vendemos más. Son todas cosas que no son correctas, ni técnicamente ni políticamente. ¿Qué hay atrás de esto? Políticamente hablando, que le exportamos a China en gran medida, hablamos del 30% de nuestras exportaciones, el principal socio comercial. No precisamos incrementar de nuestra parte el comercio con China, sino que ya tenemos el comercio al tope. Si los chinos empiezan a demandar, no tenemos producción para darles. Es así, nuestro país no tiene condiciones de hacer un tratado de libre comercio con China unilateralmente. Si hablamos del Mercosur con China, sí, y además capacidad de negociación, ni que hablar. Entonces, ¿a quién le conviene esto? A los productores de soja, que en gran medida China nos compra soja y no se la da de comer a la población, se la da de comer al ganado chino. Nos compra carne vacuna enfriada, nos compra celulosa a las pasteras y nos compra lácteos. Por ahí rescato un buen ítem de comercio con China, la empresa láctea uruguaya está bien, pero más con eso, ¿a quién le vamos a dar ventajas? ¿Quién se benefician con un tratado de libre comercio con China en donde esos productos entren a menor arancel o arancel cero, que no paguen impuestos a la entrada en China? Oh, te canto dos tres, te canto de soja fundamentalmente. Te canto dos tres, la soja, la propia arrocera, la carne. No, arroz no. ¿No? Bueno, 3, 4 grandes que van a hacer, 3, 4 grandes van a hacer plata. Los chinos se van a comprar arroz a nosotros, Dubái, Tailandia. ¿A quién se lo van a comprar? A Tailandia, que lo tiene a mano, cuyo el costo del flete no está planteado. Entonces, por ahí tenemos que buscar, tenemos que darnos cuenta que lo que quieren es que el exportador de soja, en vez de recibir 100 de precio, reciba 110, porque si el precio internacional es 120, ellos tienen que pagar arancel para entrar a China si viene de Uruguay, entonces nos pagan 110. Entonces que el arancel se lo lleven, ¿quién? El no pagar impuestos a los chinos y eso genere un mayor precio del producto que le vendemos a China, eso lo tienen los exportadores de soja, se lo hacen los exportadores de soja. Atrás de eso no hay una hora de trabajo más, es obtener un poco más de dinero por el mínimo
por un no pago de arancel, que se lo quedan los exportadores de soja. En contraposición, es una calle mejor dicho, de doble mano. Es decir, si ellos permiten que nuestros productos entren sin pagar impuestos y por ahí un mayor margen para los exportadores de esos productos para nosotros, todos los productos chinos, todos, porque estamos hablando de arancel de libre comercio, todos los productos chinos entrarían a Uruguay sin pagar impuestos. Entonces eso, que es claro, Cámara de Industria dijo 40.000 puestos de trabajo en su momento, es claro que estaríamos pensando en que se barren sectores de la industria nacional que ya están bastante mermados por otra parte. Se atenta contra el empleo nacional. ¿Por qué? Para darle un poquito más de precio a los exportadores de soja y de carne vacuna. Por ahí andamos. Uruguay no precisa vender. Si me dijeran Uruguay tiene excedentes de carne vacuna y excedentes de soja que no los puede colocar al mercado internacional a buen precio, estaríamos viendo ese punto, pero no es así. Uruguay vende todo lo que produce en el mercado internacional. Un acuerdo de este tipo lo único que hace es que la flecha que va en contra nuestra, que es la entrada de todos los productos chinos, determine, bueno, a algunos se puede decir que en vez de comprar el auto chino a $20.000, capaz que le sale 15.000. Es así. Algún consumidor de producto chino le puede salir un poquito más barato, a menos que la industria, que la intermediación se quede con ese margen de no pagar el impuesto. En contraposición, tampoco le viene bien al gobierno desde el punto de vista financiero. Los aranceles es ese impuesto que pagan los extranjeros cuando incorporan mercaderías a nuestro país. Eso es un impuesto. 30% de las importaciones que vienen de China no pagarían arancel. Mermamos enormemente la capacidad financiera del país de obtener impuestos, de recaudar impuestos. Y a mí me importa eso, claro que me importa, porque yo quiero financiar políticas sociales con el producido de la recaudación impositiva. Y si me dicen que para que los exportadores de soja tengan un margen más de precio a su favor, sin un gramo de trabajo atrás, y tengo que sacrificar no solamente trabajo nacional, sino además finanzas públicas, entonces estamos mal. ¿A quién le conviene? Digamos. Y yo creo que en este sentido, cuando digo que estoy a veces distanciado de algunas posiciones de compañeros del frente que se plantan ante el problema, primero como un planteo, bueno, se elogian al presidente por haber intentado hacer ese acuerdo con China. Yo no estoy de acuerdo en esa postura. Si entramos por el aro, después va a ser difícil salir de corrales de ramas. Si aceptamos el concepto de que ese tipo de acuerdos son los que van de la mano con el desarrollo del país, si aceptamos que ese tipo de planteo, como que estamos impidiendo cobrar más nuestros precios internacionales por esto, son los que benefician a la gente, si aceptamos que para hacer ese tipo de cosas tenemos que romper el Mercosur, porque de hecho estar de vivos en el Mercosur no se va a dar, y entonces nos van a decir, como nos están diciendo, elijan entre el Mercosur y ustedes que hagan acuerdos de libre comercio con otros países que no cuajan con la existencia del Mercosur. Si aceptamos eso, si aceptamos el Mercosur lastre, no podemos, tenemos que decir que todo esto, el conjunto del planteo, es un planteo equivocado, que no va con la estrategia del país, que no va además con las posiciones que ha asumido el Frente Amplio en su momento, y no plantear como cubriéndonos, como aceptando que esto es, sí, bueno, que vale la pena el intento, que bienvenido, que habrá que ver las reservas del caso, pero que no.
Aquí lo que está planteado no es un elogio por el intento, lo que está planteado es una crítica por por transitar en esa orientación de política de comercio internacional. Yo no estoy de acuerdo en aceptar que no se tienen que poner más impuestos. Yo pienso que los impuestos hay que ponerlos en la medida de lo que sea necesario. Con la histórica posición que impuso Tabaré Vázquez, el que tiene más que pague más y el que tiene menos que pague menos. Pero impuestos hay que poner, son los que se necesita el país. No estoy de acuerdo en decir que el país está abrumado por los impuestos. No estoy de acuerdo en plantear las cosas en ese terreno. Acá no hay nadie abrumado. Y vaya si hay capitalistas que tienen muchísimo que no están ni siquiera tocados por la parte impositiva, más bien exonerados en gran medida. Entonces, por aquí yo creo que no me gusta entrar en corrales de ramas, de los cuales después nos es difícil salir. Por acá dice un vecino, enfermero él o ella, una pareja: Néstor, a mí me parece que se está buscando una zona franca para China y así venderle todo desde ese país al Mercosur. Sí, puede ser. Puede ser que se esté buscando eso. Es cierto, alguien también lo dijo del Frente Amplio, Carolina Cose, que en Brasil Itamaraty es un poder. Es tan poder, yo diría, como el poder judicial en Brasil. Y es difícil hacer las cosas en contra del Ministerio de Política Exterior en Brasil. Como en todas las cosas, hay contradicciones. La oligarquía industrial de Brasil, de San Pablo, es potentísima. Esa oligarquía industrial entra en contradicción con la industria china. Es obvio. Entonces, Argentina y Brasil, que tienen sectores de desarrollo industrial en donde hay una oligarquía potente, en Uruguay no la hay en ese sentido. Acá tenemos un sector agroexportador potente, pero en Argentina y Brasil, más en Brasil todavía, la parte industrial es potente y no va a aceptar que Uruguay esté de víbora en el Mercosur, que esté de gracioso, que esté planteando que va a romper a través de Uruguay, va a ser el punto de entrada de productos de China, vía zona franca, por ejemplo. No lo pueden permitir. No hablo de gobierno Bolsonaro, hablo de la oligarquía industrial que opera desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que se llama Itamaraty. Sí, pero hoy por hoy Bolsonaro viene haciendo lo que quiere a contraviento y marea. Bueno, por ahí están las contradicciones, ¿no? Por ahí están las contradicciones que pueden aparecer por algo en este momento. No es una figura aglutinante, sino que es una persona que... Es un loco. Sí, un loco, pero cuídate con ese loco. Tiene un apoyo muy fuerte de los evangelistas, tiene un apoyo muy fuerte de los agronegocios desde Brasil y tiene un apoyo medianamente fuerte desde los militares. Cuídate de ese loco, porque condiciones para dar un golpe de Estado tiene. Salao, la deja picando. Es así. La deja picando. Bueno, muy Carlito, bien. Gracias. Entonces, insisto en eso, en que importa no solamente las consecuencias de una cuestión que para mí sería muy atentatoria del trabajo nacional, y del desarrollo nacional, sino además cómo nos paramos frente al punto, cómo acomodamos el cuerpo frente al punto, cómo no seguimos perdiendo batallas ideológicas, porque cedemos en el concepto mismo. Y al ceder en el concepto después perdemos pie en otras cuestiones que tenemos que imponerle a la gente. El neoliberalismo es malo, el liberalismo hay que decirle a la gente en cada caso de qué se trata, y no como rótulo, no como esquema, sino que en cada caso, y en este caso acá estamos hablando del liberalismo llevado al comercio internacional
que es lo que se plantea como la panacea. Si nosotros admitimos que eso está bien, que es bueno, estamos admitiendo que un factor clave del neoliberalismo es bueno. Entonces, por allí es que insisto en este concepto e insisto en cómo nos paramos frente al punto. Carlito, antes de irte, porque tú eres un dirigente político de larga data y larga talla, y de estatura política además. Vuelvo a la pregunta que te hice inicial. ¿Tú crees que hay condiciones en América Latina hoy para que en Brasil se dé un golpe de Estado? Más allá de las tres patas que nombraste, ¿el contexto general lo apoyaría? Y es difícil tu pregunta. Yo pienso que cuando hay condiciones, las hay. Ahora, después que eso tenga depende de cómo des el golpe de Estado también. Mirá que te lo pintan como algo. Sí, fue un golpe de Estado que le hicieron a Lula y a Dilma Rousseff. Ya hubo. Si vamos al caso. Le dieron otro a Evo Morales. Bolivia no lo pintaron así. No lo pintaron como un fraude electoral. Y acá te está diciendo Bolsonaro, ya está preparando el ambiente, está diciendo de que las elecciones pueden ser fraudulentas, está objetando el voto, el sistema electoral, el voto electrónico. Lo está objetando desde ya, está preparando el ambiente. Ahora, y algo similar pasó con Trump. En el contexto, sí, Trump hizo lo mismo. En el contexto latinoamericano, no sé, ¿quién le va a parar el carro a Brasil, a un Brasil golpista? Si no se lo paran los propios brasileros, difícil. ¿No? Sala, bueno, gracias, Carlito. Hasta pronto, hasta la próxima, lunes. el lunes que viene. Gracias. Nos vemos, gracias por estar, Carlos.